Vamos a entrar al conversatorio donde tienen la oportunidad de poder participar con su pregunta. Mientras ustedes ordenan bien la pregunta, voy a leer una que escribió acá en Zoom. Esta primera pregunta va para Edgar. Dice, bendiciones para todos y todas, muy interesante ambas ponencias. Me gustaría formular dos preguntas. El cuerpo pastoral ve con miedo la filosofía. ¿Podemos decir que existe una filosofía cristiana? ¿Por qué sí o por qué no? Lee Edgar Bermúdez. Gracias, Gerson, por la pregunta. Em, a ver, para responder esta pregunta, en principio, con la primera afirmación que hace, el miedo que tiene la pastoral en cuanto a la filosofía, puedo decir que a mi percepción, ese miedo se debe al desconocimiento, al observar un enemigo donde no lo hay. Desde mi experiencia, la filosofía no es una enemiga de la fe, es posiblemente una enemiga de la religiosidad, a lo cual me imagino yo que muchos podríamos estar de acuerdo. Y cuando nos convertimos en una institución rígida, en una institución meramente estructural, vamos perdiendo el verdadero sentido de la fe, ahí tenemos un problema y por supuesto la filosofía cuestiona ese tipo de cosas. Entonces debo decir que el miedo a la filosofía es realmente es un desconocimiento, es un miedo natural de lo que no lo logro entender, de lo que no lo percibo o no lo comprendo, mejor lo censuro, mejor lo dejo a un lado. Eso es lo que sucede. Entonces la filosofía más bien es una muy buena amiga para estos tiempos. Por ejemplo, cualquier persona que quiera hacer apologética, cualquier persona que quiera hacer una defensa de la fe robusta, va a tener que echar mano necesariamente de la filosofía. ¿Por qué? Porque los mejores argumentos los va a tener que esgrimir con los principios de la lógica, y la lógica es una disciplina filosófica. En ese sentido, para responder la pregunta específicamente en si existe filosofía cristiana, por supuesto, desde la época patrística existe, y se sigue haciendo a día de hoy. Por ejemplo, si usted lee a Tomás de Aquino, se va a dar cuenta de que, por ejemplo, la Suma Teológica de Tomás de Aquino es una obra filosófica de muy alto nivel, riquísima filosóficamente, y es básicamente una obra cristiana, totalmente cristiana. Esto que mencioné hace un rato yo del ipsum esse subsisten y esta perspectiva que tiene Tomás de Aquino en cuanto a la existencia de Dios. Por cierto, hay 5 vías que habla Tomás de Aquino en cuanto a la evidencia sobre la existencia de Dios. Tomás de Aquino lo escribe en 5 vías que están dentro de este texto de la Suma Teológica y en otro texto que se llama Crítica contra los Gentiles. También pueden revisar la filosofía de San Agustín, por ejemplo. San Agustín tiene un texto que puedo mencionar, la crítica a los maniqueos o contra los maniqueos, donde básicamente se da la tarea, San Agustín, de contraargumentar contra una secta eh, herética del cristianismo temprano. Entonces, San Agustín desarrolla filosofía para contrarrestar las herejías que están surgiendo dentro del cristianismo. Filosofía cristiana. Y hoy en día, por supuesto, podríamos mencionar un montón, pero hoy en día, por ejemplo, autores como William Lane Craig, que es un fantástico pensador apologista, prácticamente es un filósofo de la actualidad y hace una excelente apologética con todas las herramientas de la filosofía y, por supuesto, filosofía cristiana. Entonces, no hay que tenerle miedo en el sentido de censurarla o hasta ignorarla, porque realmente eso nos está condenando a pagar un alto precio, de que quienes utilizan recursos filosóficos para hablar en contra de la fe, nos están ganando la tarea en ese sentido. Entonces, lo mejor es hacer nuestra labor, ponernos al día, utilizar los recursos que la filosofía nos proporciona, que son abundantes, y dejar de ver a la filosofía como una enemiga. Todo lo contrario, la filosofía es una amiga de la fe. Muchas gracias. La misma persona, Robles Navi, hace la pregunta para el doctor Darío López. Eh, Dice que la Iglesia de Dios muestra una actitud apática frente a los problemas sociopolíticos. ¿Cuál debe ser el papel político
y social en el contexto de la Iglesia de Dios en Centroamérica y América Latina? Doctor Darío López. Bueno, yo no soy la persona que debe decirle a la iglesia de Dios lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, ¿no? Y tampoco puedo yo tampoco afirmar esto o aquello o lo otro. Pero sí lo que creo es que una persona, en tanto creyente sea o no, de la Iglesia de Dios o de cualquier otra denominación evangélica y pentecostal, si es que es consciente de la realidad histórica en la que vive, hoy, mañana o pasado mañana, va a tener que tomar una opción. Y para mí la opción es entender que de lo que se trata, de acuerdo a nuestra fe, es de trabajar por el bien común y luchar por la construcción de un país de iguales, de un país distinto. Yo creo que ese es un llamado, es una vocación, una exigencia. Muchas gracias. Tengo otras preguntas para acá. No están dirigidas a una persona, pero creo que por el contexto de la pregunta pueden ver hacia quién va dirigida. La primera dice, ¿por qué la ética y la moralidad, que son parte de la cultura, distan de la enseñanza pentecostal en su desarrollo de la liturgia? Dice la otra parte. ¿Por qué? Si la educación es parte de la cultura, los pentecostales se rehúsan a ser parte de ella. Considero que es para el pastor Eduardo. Sí, se escucha bien. Pienso que, bueno, en cuanto a nosotros los educadores, eh, a veces eso es lo que nos cuesta y no podemos entender en cuanto a los ministros. Siempre se está impulsando el tema de la educación y acá la pregunta va dirigida, más que todo la segunda, dice que por qué la educación, que es parte de la cultura, la gente se rehúsa. Yo pienso que pudiera agregar aquí que a veces nos afecta la misiología, no tanto la misionología, sino la misiología. Hemos sido enseñados de que Dios da todo, de que el Espíritu Santo revela todo, y todavía se maneja la idea de que el Espíritu Santo revela y que no es necesaria la educación. Por lo menos acá en nuestros contextos todavía hay muchos lugares donde la gente piensa de que no es necesaria la educación, que el Espíritu Santo revela las cosas. Pero si hablamos de la cultura y lo que estuvimos mencionando, estamos hablando de que si la iglesia quiere insertarse en la cultura, en las artes, en todas sus dimensiones, nosotros tenemos que aprender a conocer y a interpretar el contexto en el cual nosotros vivimos. O sea, difícilmente la iglesia pentecostal va a poder transformar la comunidad si no conoce con quién está trabajando y la forma cómo ingresar a ella. Por eso es muy importante la educación. Eso va a abrir puertas para poder insertarse. Y solo quiero decir que yo nací en la iglesia de Dios desde los 7 años de edad y los 14 años de ministerio que tengo he podido en alguna medida poderme preparar y cuando yo escucho, por ejemplo, a Edgar Bermúdez y a Darío López, que son de nuestra casa, de nuestras iglesias, entonces yo digo, estamos logrando bastante porque estamos hablando que sí, el pentecostal puede prepararse y puede seguir siendo pentecostal para cumplir la misión. Solamente. Amén, amén. Eh, Me gustaría dejar la participación a alguien de los que están conectados para que pueda hacerlo de manera natural, personal. Tienen el espacio, pueden levantar su mano si gustan y para darle espacio que usted pueda hacer su pregunta. Bueno, voy a leer una pregunta que nos ha llegado para el hermano Bermúdez. Si la fe va adelante de la razón, la filosofía es controlable por la revelación divina. El espacio para ustedes.
Ok, buena pregunta. Desde mi perspectiva, yo creo que la fe no necesariamente va delante de la razón, sino que la fe es amiga de la razón y una y la otra. No se pueden separar. De hecho, volviendo al ejemplo, volviendo a Tomás de Aquino, él mencionaba que la fe es el camino a Dios para aquellos de mente sencilla, por decirlo de alguna manera, que no quieren hacer o no necesitan hacer un esfuerzo intelectual para llegar a Dios. Sin embargo, dice Tomás de Aquino que habrán otros que necesitarán echar mano de la razón, es decir, necesitarán argumento, necesitarán sazonar un poco más la pregunta para encontrar una buena respuesta y pues la razón será el camino a Dios. En ese sentido, por eso digo que van a la par, la fe y la razón. ¿Por qué? Porque para que la fe sea fe, es necesario razonarla. La fe no es algo que no se piensa. En realidad sí se piensa. De hecho, hasta bíblicamente, si usted va al texto en griego, la palabra fe proviene de un vocablo que significa, que se dice pistis en griego koiné, lo cual refiere a la creencia que yo tengo a propósito de eventos empíricos. Es decir, que la fe debe tener el, el argumento de la evidencia empírica para creer. Pongo un ejemplo rápido. Yo, como cristiano pentecostal, yo creo en la sanidad divina, pero no solamente la creo porque me la dicen o porque la quiero creer solo porque sí, no, porque la he evidenciado empíricamente. Yo mismo he visto cómo otros han sido sanados y yo he sido sanado por el Espíritu Santo. Eso me ha dado evidencia para que mi fe no sea una fe absurda donde solo quiero creer y ya estuvo. No, tengo evidencia empírica de que eso ha ocurrido en mi vida y que ocurre en otros y por lo tanto mi fe es robusta. Ya no es solo lo que creo porque quiero creerlo, sino que es lo que creo porque lo evidencio. Eso para ver este asunto de la razón está a la par de la fe. No son para nada, no hay una dicotomía, no hay un pleito, diríamos, ¿verdad? Entre estos dos conceptos. Entonces, en ese sentido, la filosofía es controlable por la revelación divina. Si queremos, si entendemos revelación divina como palabra de Dios revelada, como la Biblia, yo creo que sí. Es decir, yo, mi perspectiva filosófica está supeditada a la palabra de Dios. Algo así como lo que decía Wesley, una frase que también el doctor Darío siempre recurre a ella y nos la ha dejado grabada, una frase wesleyana. Wesley era un hombre de un solo libro. Eso no quiere decir que no tuviera otras fuentes. Lo que está diciendo es que la Biblia es su libro autoritativo por antonomasia. Es decir, él no se sale de la Biblia para determinar su moral, para determinar lo que sería santidad en todo el sentido de la palabra. No solo santidad en un sentido espiritual, sino santidad de vida y corazón, como diría el propio Well. Entonces, en tanto, digamos que la filosofía es controlable por la revelación, si lo entendemos revelación divina como palabra de Dios, Biblia, por supuesto, sí, totalmente de acuerdo. Si entendemos revelación divina en otro sentido, ya entraríamos en un conflicto de otra índole y tendríamos que discutirlo un poco mejor. Entonces, prefiero quedarme con esa perspectiva de entender la revelación divina desde ese punto de vista y en ese sentido, sí, la filosofía, por supuesto, está supeditada a la palabra de Dios porque de todas formas la filosofía es un ejercicio humano, igual que la teología, hermanos. La teología también es un ejercicio intelectual humano. La teología no es la Biblia. Entonces también la teología está supeditada a la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, por supuesto, como lo afirman en el comentario. Muy buena participación. No sé si hay alguien que tenga ahora una pregunta de los que están activos. Dejamos el espacio. De hecho, tengo una pregunta para el doctor Darío. Eh, si debemos transformar todas las esferas de la sociedad, sabemos que la política es también una esfera de la sociedad, por lo tanto, deberíamos transformar la política, ¿o me equivoco? Sí, pero ¿cómo la vamos a transformar si no nos metemos en ella? Si no participamos activamente en ella.
¿Y cómo la vamos a transformar si no vamos con una ética y con una comprensión diferente del quehacer político? Para transformar la política hay que meterse, pero no necesariamente hay que formar partidos cristianos, sino meterse en los movimientos sociales y en los partidos políticos que ya existen y desde dentro construir una vía distinta de ser político y de hacer política. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta, porque muchos tienen miedo de participar en la política, tachan como algo negativo la política, sin embargo, porque desconocen, no están haciendo buen uso de su participación en la sociedad. Alguien levantó la mano, Dimas Perufino, vamos a darle espacio para que pueda hacer su pregunta. No sé si hermano Dimas está por ahí hablando. Sí, Dios les bendiga a los panelistas y gracias por las intervenciones y lo que nos han ayudado a dimensionar y abrir nuestro espacio mental referente a algunos temas. Y para el hermano Darío, sí, lamentablemente en nuestras iglesias tenemos la cultura de que la política es sucia, que no deberíamos involucrarnos o meternos en ella y sí, tal vez orar para que nuestros políticos cambien, pero si nuestros políticos no asisten, no son devotos o creyentes de nuestro Dios, no van a cambiar. ¿Qué estrategia como iglesia podríamos utilizar para comenzar a cambiar esta mentalidad y comenzar de una u otra forma a que la iglesia tenga más prevalencia en la política, que hayan hermanos interesados en participar, pero ¿cómo le quiero decir? Sin que lo vean, sin que lo tachen, o lo quieran hacer ver como que es alguien que está mermando espiritualmente, y verlo como algo que no es correcto, que no es lícito. ¿Cómo podríamos hacer como iglesia para lograr ese cambio en mente? Su micrófono. Tiene el micrófono. O sea, Juan Calvino, en su libro más conocido, Institución de la Religión Cristiana, él dice que la vocación política es tan santa como cualquier otra vocación. Y por lo tanto, es una vocación entre otras, no es la única vocación. Y por supuesto es para personas que tienen vocación y llamado para meterse en ese mundo que es extraño para la mayoría de nosotros. Y las iglesias tampoco pues deberían estar todo el tiempo quejándose de los malos políticos y de las malas prácticas políticas, ¿no? ¿Qué ganamos o de qué manera ayudamos al país si no vamos a andar quejando solamente sin participar? La política es para personas con vocación para eso, no es para todas las personas. En este caso tampoco es para todos los creyentes pentecostales. Pero yo creo que, por un lado, para cambiar esta lamentable actitud que hay en buena parte de los creyentes, es examinar el texto bíblico, eh, incluso examinar con cuidado las palabras que utilizamos. La palabra evangelio es una palabra política. La palabra reino de Dios es una palabra política. Y si no entendemos eso, estamos malentendiendo también incluso nuestra propia fe. No estoy diciendo que hay que politizar todo, sino que el solo hecho de decir yo no me meto en la política ya es hacer política también. La apatía es también ya hacer política. Creo que parte de lo que el hermano ha preguntado es enseñar, la enseñanza y enseñar con ejemplos claros
del Antiguo y Nuevo Testamento. Y por otro lado, también construir modelos de presencia pública de creyentes. Gracias a Dios ya los tenemos en más de un país. Ya hay, por ejemplo, actualmente tengo un amigo en Brasil que es el encargado de la educación superior brasileña en el gobierno de Lula y está haciendo un excelente trabajo. Él siendo creyente, está metido en la gestión pública y está haciendo un excelente trabajo. Es un creyente presbiteriano, no es pentecostal. Y así uno puede ir de país en país y encontrar evangélicos que ya están metidos, es decir, ya están metidos hace rato en la esfera pública. Es por un lado, la enseñanza desde la palabra de Dios y por otro lado, los modelos de presencia pública de evangélicos en América Latina. Tenemos otras preguntas. Eh, Dice, ¿cómo cambiar la manera de pensar de muchos ministros que quieren favores, beneficios por parte de los políticos? Por tanto, siguen un patrón corrupto. Esto va para el pastor Darío López. Bueno, eso de cambiar su mentalidad es un asunto complicado, ¿no? Pues como le dije yo, los evangélicos que ahora están interesados en la política son los evangélicos que antes hablaban mal de la política, pero se han metido ahí porque quieren favores, es lo que yo llamo cabildeo, ¿no? Buscan favores de los políticos y buscan que el dinero del Estado se emplee en asuntos religiosos, lo cual es un contrasentido, porque el dinero público es para, este, para acciones públicas, ¿no? Para construir hospitales, mejorar el salario de los médicos y los profesores, construir mejores carreteras, etcétera, etcétera. No es para favorecer a nadie. Entonces, creo que eh, ese clientelaje político que algunos pastores están hoy haciendo es un pésimo testimonio para los creyentes. Eso no debe hacerse. Lo que uno debe hacer es más bien seguir lo que hoy se llama ciudadanía plena, ¿no? Exigir a los políticos que cumplan con la promesa electoral, exigir a los políticos transparencia en la gestión, exigir a los políticos un uso responsable de los fondos públicos, exigir a los políticos acceso a la información. Y así vamos ejerciendo nuestra ciudadanía mejor y no vamos mendigando al Estado lo que el Estado no debería darnos. Lo más que el Estado debe hacer es regular la manera como se relaciona con las distintas confesiones religiosas, pero nunca dar dinero para las iglesias diversas que hay en nuestros países, ¿no? Es un mal que viene de hace varios años ya y eso incomoda bastante y más que eso, contradice el testimonio cristiano. Amén. Seguimos con otras preguntas. Ceci García pregunta, en algunas áreas los pentecostales suelen ser muy fundamentalistas. ¿Ven la cultura y las artes como una amenaza o bien como pecado? ¿Cómo podemos romper estas ideas? Creo que va dirigida al pastor Eduardo. Perdón, si la puede repetir, hermano. ¿Se escucha bien? Sí, sí, repítamela, por favor. Dice, en algunas áreas los pentecostales suelen ser muy fundamentalistas. Ven la cultura y las artes como una amenaza o bien como pecado. ¿Cómo podemos romper estas ideas? Muy bien. Es bastante complicado porque este, el detalle ahí es el tema del fundamentalismo. Pienso que como lo que el hermano pide es como alguna sugerencia, cómo se pueden ir aplicando para poder salir de ahí. La educación, la educación es lo que nos hace reflexionar y la educación es la que nos hace poder pensar
en que para ser efectivos en la transformación de nuestras comunidades, tenemos que saber pensar muy bien el mensaje que transmitimos. Eh, el libro que escribe el pastor Darío López, que se llama Pentecostalismo y Misión Integral, hace un estudio del capítulo 2 del libro de los Hechos, y me gusta la referencia que hace el pastor, porque nosotros solamente le damos énfasis al pentecostalismo. Estudiamos Hechos capítulo 2, por ejemplo, bajo el punto de vista de que los dones del Espíritu, de que hay que hablar en lengua, de que hay que profetizar, y que esas fueron las características de la iglesia primitiva, pero dejamos de lado los versículos que van ahí por el 42, 43, cuando se habla de que esos mismos pentecostales que hablaron en lengua compartían en las casas, eh, compartían cada uno de acuerdo a sus necesidades. Entonces, pienso, hermano, que a veces el mensaje que nosotros transmitimos no es un mensaje completo. Y ahí entra la misión integral, que como diría René Padilla, no es algo nuevo, sino que el fundamentalismo solamente se fue por la parte del alma. Y nosotros tenemos frases como hay que ir a salvar almas. Pero el Evangelio de Cristo no salva almas, salva personas. Y las personas son seres integrales, son seres completos. Y el Evangelio de Cristo, mientras no esté enfocado a salvar al ser completo de la persona, no va a ser el Evangelio de Cristo. Pero para entender eso, hay que estudiar, hay que enseñar, hay que prepararse. Muchas gracias, pastor. Hay una pregunta más. Dice, ¿es correcto hacer política desde los púlpitos? ¿Cuál sería la manera correcta de hacer política en las iglesias pentecostales? Va dirigido al pastor Darío. Vamos a activar el micrófono. He mencionado que para nada estoy hablando que las iglesias deben hacer política. Lo que estoy diciendo es que los creyentes deben hacer política. Y en realidad la hacemos todos los días. Y a veces sin darnos cuenta estamos haciendo política con nuestro silencio, con etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Mi llamado es más bien a que nosotros hagamos política de la mejor, de la buena, con una ética y con una moral suficientemente sólida para contrarrestar todo aquello que es mala práctica política en tanto en las iglesias como fuera de las iglesias también, ¿no? Y yo más apelo a eso, ¿no? A que los creyentes como ciudadanos deben estar insertos en los movimientos sociales y cuando tengan vocación en los partidos políticos para hacer política desde la base, desde abajo. Amén. Eh, Alguien retomó la pregunta que hizo al pastor Darío para el pastor Eduardo. La misma pregunta dice, ¿cómo cambiar la manera de pensar de muchos ministros que quieren favores o beneficios por parte, ya no sería de políticos, sino en este caso de los educadores? Por tanto, sigan un patrón corrupto, dice. No sé si se entiende la idea. Si puede volverme a repetir, por favor. La idea es cómo cambiar la manera de pensar de muchos ministros que quieren favores o beneficios por parte de los pastores, porque la pregunta anterior había sido para políticos, pero en este caso es Ujú. para los pastores. O sea, dentro de la iglesia Está también bien hay interesante. corrupción. Sí, está bien interesante la pregunta. Y vuelvo yo al mensaje que transmitimos. Tomando en cuenta eso, voy a poner un ejemplo. Normalmente, nosotros, cuando hacemos alianzas con alguien, y voy a poner de ejemplo, por ejemplo, acá en El Salvador, con la alcaldía, yo veo que hay muchas iglesias de que en cuanto a la alcaldía lo utilizan para pedir beneficios. Y hay iglesias, por ejemplo, que mandan solicitudes a la alcaldía para que les ayuden con, por ejemplo, arreglar la calle,
para algún par de sillas en la iglesia, para algún par de láminas en la iglesia. Como que la iglesia no está para dar, sino para que le den. Nosotros a veces no somos aportantes en nuestra comunidad, sino que somos demandantes. Entonces nosotros queremos que nos estén dando, pero como evangelio de Cristo, ¿qué estamos dando a nuestra comunidad? La iglesia local no ha sido puesta para que le ayuden, ha sido puesta para aportar. No necesariamente si la calle está mal en una comunidad, hay que esperar que la alcaldía llegue, hay que ir como iglesia a arreglar, hay que cubrir necesidades, que la gente no nos vea como demandantes, sino como aportantes de una comunidad. Bajo ese punto de vista, creo yo que lo que debemos reflexionar es el mensaje de Cristo que nosotros estamos predicando, porque a veces va con una línea de intereses personales y no va de acorde a lo que Cristo hizo. Nosotros nunca vemos a Cristo que está pidiendo para él. Él dio hasta su propia vida, le dio todo para las personas. Entonces, creo que debemos de considerar el evangelio que estamos dando. Pienso que debemos de estudiar mucho la misiología y qué es la gran comisión en su sentido completo. Amén. Muchas gracias. Agradecimientos a los tres panelistas que han dado una buena reflexión. Deseamos que esto no sea la última vez que hagamos este espacio, sino que podamos hacer otros espacios a futuro y un futuro próximo. Así que vamos a dar por terminado esta sesión. Gracias a todos los participantes y luego se estará transmitiendo en la plataforma de Facebook para que tenga más alcance a nuestra comunidad pentecostal. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga a donde quiera que se encuentren. Dios les bendiga, buenas noches.